Mi motivación es ayudar a las personas a que sepan que cuando uno se encuentra en una situación oscura, no importa que cómo empezó, no importa de qué vino, no importa, algo que te haga sentir mal, es porque tú necesitas la ayuda de Dios. El hecho que yo he vivido cosas tan oscuras era muy entreverado dentro de mí, ¿no? Porque yo no sabía qué me pasaba. A veces yo reaccionaba con cosas como muy rebelde, muy a todo el mundo le decía no. ¿Por qué se conforman? Así cuando uno tiene una meta de alcanzar, no sé, un trabajo bueno, dinero, qué sé yo, no te tienes por qué conformar con una vida tan espantosa ni tan mediocre. Lo que a mí me motiva en realidad a ayudar a las personas así a través de esto, solamente es el hecho que yo he vivido cosas tan oscuras, era muy entreverado dentro de mí, ¿no? Porque yo no sabía qué me pasaba. A veces yo reaccionaba con cosas como muy rebelde, muy a todo el mundo le decía no y me enfrentaba a mi papá y a mi mamá. Curiosamente, no era desde niña así. Yo he sido una niña bien tímida. Y en mi timidez era muy sumisa, ¿no? A todo decía así, calladita y qué sé yo, ¿no? Pero bastó que entrara mi adolescencia y me disparé así. Era como que si interiormente nadie me iba a parar. Y yo me rebelaba contra todo, contra todos. Pero, sin embargo, yo tengo un recuerdo bien fijo, hablando de Dios. Pero paréntesis, tengo que hacer un paréntesis, porque empecé diciendo que mi motivación es ayudar a las personas a que sepan que cuando uno se encuentra en una situación oscura, no importa que cómo empezó, no importa de qué vino, no importa, algo que te haga sentir mal, es porque tú necesitas la ayuda de Dios. Y esa es la solución a todo. Yo no lo entendía. Yo he vivido cosas feas. He vivido cosas bien oscuras. Y tengo tantas historias que contar acerca de cómo Dios ha puesto la mano en determinadas situaciones que yo inclusive he visto cosas. Entonces, a mí no me vienen a contar que si Dios existe o no, no existe. Dios existe porque yo lo sé, yo lo he visto, en el sentido figurado en mi caso, porque sé que hay gente que lo ve, pero en mi experiencia he escuchado hablarme. Le he escuchado a Él hablar. Solo una vez, pero bastó con eso para que yo supiera que Él era, ¿no? Entonces todas esas cosas me motivan a mí a ayudar a la gente, sobre todo a la gente joven, ¿no? Porque ahora en este mundo, como estamos viviendo ahorita, es como que si la gente se hubiera conformado, sobre todo la gente joven, ¿no? Conformado a que su vida tiene que ser tan espantosa. Y era lo que yo sentía antes. Mi vida era salir de una depresión, entrar en un ataque de pánico, entrar en otra depresión, entrar en otro ataque de pánico, y de eso no salía yo. Y como he sido rebelde, seguramente eso Dios empezó a usarlo para decir, no, yo no quiero vivir así, esa no es mi vida, yo no quiero que esa sea mi vida. Entonces, hasta que yo empecé, ni siquiera, no me preguntes cómo, pero empecé a leer cosas. Empecé a leer cosas de Dios. Y es lo que a mí me faltó, que nadie me enseñaba mis cosas en ese entonces, sino lo que yo leía iba aplicándolo. Pero ahorita les hago tomar conciencia. ¿Por qué se conforman? Así cuando uno tiene una meta de alcanzar, no sé, un trabajo bueno, dinero, qué sé yo, no te tienes por qué conformar con una vida tan espantosa ni tan mediocre. ¿Por qué nos debemos de conformar si Él es nuestro papá? ¿Por qué nos debemos conformar con una vida tan estúpida, tan mediocre y tonta como caer en drogas, como caer en alcohol, como caer en depresiones, en un montón de cosas que tienen solución para Dios? Existe el bien y el mal. Existe un Dios y existe un Satanás, el demonio. Existe, son reales. Dios es el Todopoderoso, por supuesto. Y Él es todo amor, pero Satanás es todo lo contrario. Tiene cierto poder, cierto límite, porque Dios le ha dado cierto poder nada más. Pero el único todopoderoso es Dios.
Entonces, ¿por qué conformarnos, no? Con toda esa tontería de vida que supuestamente Satanás nos hace creer que merecemos o que es nuestra vida, que solamente la metes a alcanzar dinero, dinero, dinero. Si lo tenemos todo, por Dios. Yo no lo entendía. Lo único que Jesús nos pide es, yo te he dado 10 reglas de vivir que están en la Biblia, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos me gustaría que los cumplas. Es algo que te he dado para que los cumplas. Tú cumple eso y lo demás vendrá por añadidura. O sea, Él te está diciendo, te lo daré todo. Y no solamente Él está hablando de la parte emocional ni espiritual, Él está hablando de todo. Físico, mejor dicho, económico, todo. Él nunca te va a hacer faltar nada. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y yo vivía así, ¿no? Cuando estaba rebelde y todo, en esa toda oscuridad, yo vivía así, yo decía, ay, yo creo en ti, Dios, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te pido esto, le hacía una lista de cosas en la mañana, pero sin embargo en la tarde me estaba portando de la manera más tonta, ¿no? No hacía caso a nadie, me largaba donde sea, yo hacía las cosas que a mí me parecían, que me hacían daño, y eso era lo peor, ¿no? Entonces, y todo eso yo quiero, por eso es que me motiva tanto, porque qué mejor que un ser humano que ha vivido en la parte oscura para decir a otro ser humano que no tiene por qué vivir así, ¿no? Que no tiene por qué vivir así, que la vida que Dios nos ha dado es una vida hermosa. Dentro de los problemas que siempre van a haber, ya no tienes esa cajita oscura que tú dices, acá se acabó mi existencia, porque ya no tiene solución nada. Al contrario, cuando vienen los problemas más fuertes, tú dices, aprendes a entregárselos a Dios. Dios mío, necesito tu ayuda siempre, pero por favor, si es tu voluntad, mira, tengo este problema. Y Dios de alguna u otra forma te va a hacer ver que hay una puerta de salida. Y tú al final, cuando Él lo permita, que a veces es rápido y a veces Él demora, depende de lo que Él crea conveniente para la vida de cada uno de nosotros, Él te da la solución. ¡Bum! Cuando menos lo piensas, apareció la solución. Y la vida en Jesús es así, ¿no? Hay momentos que tu fe decae, hay momentos que tú dices, Dios mío, no me hables, como me pasa a veces a mí, pero en ese momento cuando yo me pongo de rodillas y le digo, háblame, te necesito porque mi fe ha caído, le hablo con el corazón, ¿no? Él agarra y ¡pluk! Me contesta de alguna manera y me hace sentir otra vez como que alivio, ¿no? Alivio y protegida y con esperanzas, porque Jesús no solamente es el Dios que dio la vida por nosotros, sino Él es esperanza. La vida sin Jesús, como Jesús es esperanza, la vida sin Jesús es sin esperanza, si no lo tenemos a Él. Entonces nuestra vida está siempre mirando acá, uy, qué pena, qué tristeza, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero si tenemos a Jesús, lo ves todo tan diferente, con tanta esperanza, que eso es lo hermoso para mí, ¿no? Y a veces yo me desespero, porque soy desesperada, soy media eléctrica y todo eso, me desespero porque todo lo que yo siento, me gustaría agarrar, así como con una pala, y ponérsela en la cabeza de alguien cuando veo a alguien sufrir, por ejemplo, ¿no? La palabra de Dios dice que cuando nosotros somos instrumentos, solamente instrumentos, cuando ya conocemos a Dios, pero mi obligación como persona que ama a Dios es hablar, contar mis experiencias con Dios, mis testimonios, y también si sé algo de la palabra de Dios, decirla, compartirla, ¿no? Pero el que va a obrar en la persona con la que yo estoy hablando, imagínate que yo estoy hablando con un ser humano que no cree en Dios y que sea un agnóstico total. Entonces, esa persona, yo le estoy compartiendo todo lo que yo siento, lo he vivido, etc. Y le digo, Jesús está vivo, y él dice, pero el que va a obrar en esa persona va a ser el Espíritu Santo. Por algo nos ha juntado a esas personas, no es casualidad. Cuando uno cree en Dios, Él pone las situaciones y las personas en el momento que Él crea conveniente.
Entonces el Espíritu Santo es el que obra en esa persona. Mi obligación es hablar, contar, decir que amo a Dios, pero el Espíritu Santo es el que va a obrar en esa persona. Nosotros no podemos, como seres humanos somos muy limitados, pero en Dios todo lo podemos. Cuando nosotros encontramos nuestro límite, Él nos ha dado muchas capacidades, inteligencia, tantas cosas que nos ha dado, ¿no? Pero nosotros en algún momento tenemos límites. Como seres humanos son muy grandes los límites que tenemos. Cuando uno llega a ese límite, y yo en mi caso personal, en ese momento agarro, Dios mío, ya no puedo. Me arrodillo, voy al Santísimo, le pido, ¿sabes qué? Aclárame esto, ya no doy más, yo sé que nada lo puedo, que tú eres mi Dios, por eso vengo a ti como papá, te pido por favor que me ayudes, si es tu voluntad, etcétera, ¿no? Entonces ese es el límite y esa es la relación que Él quiere con nosotros. Él quiere una relación, no así como de Dios, tú te mantienes ahí porque yo soy Dios, y no, Él quiere una relación de amistad. Pero ¿cómo tú obtienes esa amistad con Dios? Cumpliendo los mandamientos en primer lugar, y van a poder ser amigos, va a ser tu mejor amigo, ¿no? A veces yo me alejo porque todos tenemos pecados, ¿no? Una mentira por acá, una mentira por allá que se me sale, o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Que haya hecho un mal genio, no sé. Pero en el momento cuando tú vas conociendo a Dios, ya no puedes sostener eso en tu corazón, tienes que limpiarlo. ¿Y cómo se limpia? Con la confesión. Y la confesión es una herramienta, bueno, no sé si se llama herramienta, pero es un sacramento que Dios nos ha dado, tan poderosa que inclusive hay milagros de personas que nunca se querían confesar, que no creían la confesión. ¿Por qué voy a contar mis cosas a un X? Ese X, no es ese X el que te está confesando, que es el sacerdote. Jesús está ahí en ese momento presente y Él es el que te está perdonando tus pecados. Entonces, ya como no soportas ese tipo de cosas, porque vamos a pecar, ¿no? Somos seres humanos a veces inconscientemente, pero tenemos que ir corriendo a limpiarnos de eso, porque yo lo que no me quiero perder es la amistad que tengo con Jesús, ¿no? Entonces no me quiero alejar de Él, y cuando me alejo de Él, tengo que ir corriendo a otra vez ganar su amistad, ¿no? Y Él se queda siempre esperándonos. Él no se, o sea, cuando uno peca, no se va y te dice, tú pecas, eres pecadora. No, al contrario, se queda ahí, se quedará triste, pero te espera que tú regreses otra vez limpia, ¿no? Una de las cosas más hermosas que a mí me ha podido pasar, por ejemplo, es ir a Medjugorje, porque ahí he sentido, si bien es cierto pues que es bien difícil que cualquier persona vea a la Virgen, a menos que Dios lo permita, he sentido a la Virgen tan cerca y tan presente que en ningún otro sitio la he sentido. Medjugorje para mí es algo que a mí no me pueden decir de que la Virgen no se está presentando, porque para mí sí. Que la gente, decirles de que conozcan esos santuarios donde la Virgen ha dado tantos mensajes y los sigue dando, que cambien su vida, que regresen la mirada a Dios, porque la Virgen no quiere nada para ella, la Virgen quiere todo para Jesús, para Dios. Yo creo que Dios permitió que yo empiece a conocerlo por la parte de sanación. ¿Cómo? Cuento el caso tuyo, que cuando eras chiquito, se te lo he contado pues 30 veces, ¿no? Pero la gente no lo sabe. Cuando tú tenías 5 añitos debes haber tenido, tú sufrías de asma, y te empezó un asma fuerte, que de un momento a otro sí te venían ataques de asma, ¿no? Y me acuerdo que yo no tenía trabajo en esa época. Aparte que era yo como muy temerosa, ¿no? De dejarte solo, o de dejarte solamente era con Tita, que es, bueno, tu abuela, o con nadie más. Entonces, y no podía conseguir trabajo, se me hacía todo muy difícil. Seguramente por mi manera de ser, ¿no? En esa época. Entonces, por tanto, pues no manejaba dinero, entre comillas, ¿no? O sea, muy poquito. Y total, y en ese momento me acuerdo que era en la noche, como 6 de la tarde, una cosa así,
y tú vienes corriendo que estabas, no me acuerdo si estabas jugando o viendo tele o una cosa así, y me dices, mami, y empiezas con tu, y yo, entre mí, yo cerré los ojos y dije, Dios mío, y yo sabía que no tenía dinero, no, sabía que no tenía carros, sabía que no, estábamos los dos solos en ese momento, vivíamos en Lince, y en ese momento, Dios permitió que me acordara de algunas cosas que yo había leído. Y justamente Dios empezó a darse a conocer conmigo con temas de sanación. Entonces, en ese momento me acuerdo de algo que yo había leído, que simplemente le pidiera a Dios en ese momento con mucha fe. Y me acuerdo, una de las cosas que leí fue que Dios es el Todopoderoso y que Él está vivo y que sana, que hasta el día de hoy está entre nosotros, sanándonos, enseñándonos, tratando de que vayamos por el buen camino, etc., ¿no? Entonces, en ese momento yo te pregunto a ti, porque yo de vez en cuando, yo leía cosas, pero te las contaba. Así chiquitito te las contaba, y tú me decías, sí, mamita, sí, mamita. Entonces te pregunté, estabas tú que te sentías mal, te pregunté, te dije, ¿quieres que le pidamos a Jesús que te sane? Me dijiste sí. ¿Crees en Jesús? Me dijiste sí. Entonces en ese momento, como me dijiste sí, te eché en la cama y te puse la mano en el pecho y en oración le dije, en tu nombre Jesús, te pido por favor, que tú sabes que yo no tengo dinero, no tengo cómo llevar a Diego al hospital, pero tú eres el médico de los médicos, por favor sánalo. Y agarré, le agradecí y listo, amén, dije. Entonces abro mis ojos, yo estaba con los ojos cerrados, abro mis ojos y tú estabas con los ojos así hechos 2 huevos así. Y te sentaste y yo te digo, ¿qué te pasa? Y me dijiste, ¡me sanó! Pero así gritaste, ¡me sanó! Listo, te sanó. Entonces, tú tenías 5 para 6, así como Franco más o menos. Y bueno, pues, y te abracé, nos abrazamos todo y le dijimos gracias, vamos a agradecerle, te dije, gracias Dios mío. Y seguimos nuestra vida, así de simple, ¿no? Y cosas así me han pasado con Mateo también. Mateo le salió como una cosa en el dedo. Una verruga. Creo que sí, una cosita así, una bolita. Entonces lo llevé al médico. No, pero de chiquitito, él estaba chiquitito. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a llevar al médico. Lo llevé al médico y el médico me dice, ¿sabes qué? Necesito operación. Entonces agarré y dije, no, ¿por qué? Ya, nos fuimos todos. Y Mateo estaba aterrado, que no me operen, se puso a llorar. Y yo le digo, no te preocupes, no te vamos a operar, le dije. Entonces fuimos a la casa y también hice lo mismo. ¿Tú crees en Jesús? Me dijo, sí, vamos a orar para que no te operen. Oramos en ese momento, no pasó nada en ese momento, porque Dios tiene sus tiempos. O sea, Dios puede actuar así como actuó contigo, pero también puede actuar por alguna razón demorándose, o no que demora, sino tiene su tiempo, ¿no? Entonces, y en ese momento, a los 2 días, yo estaba como ya no fastidiada, como desesperada de que ya se sane, ¿no? Que ya lo sanara Jesús. Entonces, pero Jesús me hizo entender de que lo que Él estaba buscando de mí era mi paciencia. Y yo lo supe, porque Él me lo dijo, no en voz audible, sino interiormente me lo hizo saber. Entonces yo dije, ok, voy a tener paciencia, le dije a Jesús. Si tú estás buscando mi paciencia, la voy a tener y voy a confiar en ti. Esa fue mi oración nada más. Total, a los 2 días de que hablé con Jesús así, Mateo me dice, ay, qué fastidio mi dedo y no sé qué, y en nuestras caras se cayó. ¡Pluc! En nuestras caras se cayó. Y yo le dije a Jesús, esto era lo que estaba buscando, mi paciencia, gracias Dios mío. Y le agradecimos. Y así ha ido caminando Dios conmigo, enseñándome cosas, ¿no? Cosas de sanación. Hoy hay tantas historias. Una vez, por ejemplo, estaba yo yo tenía un negocio en Gamarra y había una chica, Faida, ¿tú te acuerdas de Faida? Sí. Bueno, ella me ayudaba.
Entonces ella, su mamá se había puesto bien grave, súper grave. Entonces me dijo, acompáñame, Adriana. Fuimos al hospital. Y en ese entonces mi fe era bien, como que estaba acá a tope, así, boom. Y la acompañé y en el hospital ellos estaban desesperados porque era Faida y 2 hermanos. Pero ellos estaban desesperados. ¡Ay, que mi mamá! Y la mamá estaba grave. Entonces yo le digo, oigan, pero ustedes no dicen que creen en Dios. ¿Por qué no oramos? Le digo. Entonces agarré, nos pusimos en círculo y yo los guié, sin saber mucho, ¿no? Yo oré así simple. Dios mío, tú sabes lo que estamos pasando. Y le nombré a la señora, por favor, sánala, Señor, sánala, Jesús, en tu nombre, por el poder de tu sangre, sánala. En ese momento, ay, gracias, Adriana, Dios nos ha dado paz. Sí, pues, le digo, tienen que acordarse de Dios. ¿Quién más? Le digo. Dios guía a los médicos. Entonces, sí, tienes razón, que estoy con... Oye, van al cuarto y la señora así, ¡puc! Los médicos dijeron, ¿qué le ha pasado? La señora ya está bien, o sea, de un momento a otro, ¡plum! Son cosas que Dios nos ha mostrado, pues, ¿no?